La masa de una estrella es una cualidad intrínseca de esta que es fundamental para conocer su pasado, presente y futuro, pero su determinación de forma precisa es un poco difícil. Existen métodos para hacer aproximaciones, por ejemplo, para una estrella situada en la secuencia principal se da que su masa es aproximadamente la raíz cúbica de su luminosidad, lo cual se puede conocer a través de su espectro. A partir de la energía interna de un gas se puede obtener una relación masa-luminosidad-temperatura-radio. Pero todo esto son solo aproximaciones para estrellas en la secuencia principal. Ahora bien, existe un modo de obtener la masa de forma un poco más precisa, es con las estrellas binarias. Para calcularla se utiliza el centro de masas, cuya expresión es esta. Además, sabemos que para dos estrellas que orbitan un centro de masas, sus periodos son iguales. Sabiendo que velocidad es distancia entre tiempo y la distancia es el perímetro de la órbita 2πr, podemos sacar una relación entre masas, velocidades y radios de la órbita. Ahora supongamos, por ejemplo, la estrella 1, que orbita al centro de masas. Este tiene una masa igual a la suma de las dos estrellas. Como suponemos una órbita circular, podemos igualar la fuerza gravitatoria a la fuerza centrípeta, donde obtenemos la siguiente expresión. Si el sistema binario se trata de binarias visuales, se puede medir el radio de la órbita mediante paralaje, y ya se podría medir la masa total del sistema. Existen otros dos casos, las binarias espectroscópicas, en donde debido al alejamiento y acercamiento, podemos conocer sus velocidades gracias al efecto Doppler, además del periodo. Y las binarias eclipsantes, en donde su velocidad se puede medir mediante espectroscopía, el periodo por las curvas de luz y además el ángulo que forman con la visual desde la Tierra es de 90 grados. Entonces, la expresión de la velocidad la podemos sustituir por el radio en esta última, teniendo en cuenta que la única componente de la velocidad que conocemos es la que se aleja de nosotros, que es la velocidad radial. Por lo tanto, nos quedará en función del ángulo que tenga el sistema respecto a la visual de la Tierra, que para el caso de las eclipsantes es 90 grados. Ahora podemos sustituir y vemos que conociendo el periodo y las velocidades radiales de ambas estrellas podemos obtener la masa total del sistema. Si tenemos en cuenta la primera relación que hemos obtenido, nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, de donde podemos aislar la primera y finalmente la segunda.